Ya es momento de nuestra mesa de análisis aquí en Tele 13 Noche. Esta jornada nos acompaña Natalie Rojas, investigadora del Centro de Pensamiento Fundación Nodo 21. ¿Cómo estás, Natalie? Muy bien, buenas noches, Álvaro. Buenas noches. Y América Castillo, coordinadora de Educación Pública del Centro de Estudios Idea País. Bienvenida, América. Muchas gracias. Y comienzo contigo, con todo lo que ha generado las palabras del presidente Boric a propósito de Venezuela, estos serviles, ¿no?, al presidente Trump y todo lo que ha significado también la respuesta desde el Partido Republicano. Sí, ha sido interesante ver este intercambio. La verdad es que yo valoro mucho la acción que toma el presidente electo José Antonio Kast de no querer referirse necesariamente y no escalar el conflicto con el presidente Boric. Llama la atención principalmente cómo esto puede entorpecer la relación del cambio de mando y la verdad es que no es la primera visión de esto, o sea, ya lo vimos con todo lo que discutimos sobre los amarres, ¿cierto? Que finalmente este ejemplo republicano de transición que celebramos en algún momento se puede ver entorpecido por algunas reacciones o intervenciones que lamentablemente el presidente Gabriel Boric ha tomado estas últimas semanas y que sin lugar a duda no corresponden. Yo la verdad es que veo a un presidente Boric actuando como un líder de un sector político, más allá de velar por los intereses de todos los chilenos al entrar en discusión con una potencia global que, como escuchábamos, yo coincido mucho en ese diagnóstico que, por ejemplo, puede vetar a la candidata, la expresidenta Michelle Bachelet, como secretaria general de la ONU y así un sinfín de cosas. Entonces, claro, son movimientos que son interesantes mirar porque uno se pregunta cuál es la estrategia detrás de esto. ¿Es asegurar el liderazgo de Gabriel Boric dentro de la izquierda? ¿Es asegurar su futura postulación a la presidencia en un par de años más? Como que toda esta seguidilla de comentarios que él ha hecho y estos movimientos sin duda llaman la atención de cara al futuro. ¿Enredan el cambio de mando? Yo creo que acá hay que separar las cosas. Gabriel Boric aún es presidente de Chile y en ese sentido tiene todo el derecho a expresarse y además su opinión va justamente en línea con lo que es la política exterior chilena, que siempre ha estado suscrita a la autodeterminación de los pueblos, a la no intervención de terceros y también al multilateralismo. Y ahí me gustaría igual ser enfática en el hecho de que el derecho internacional hay que cuidarlo y no nace para premiar a los gobiernos que nos gustan o que nos simpatizan, sino justamente para tener herramientas que nos permitan regular cuando el uso de la fuerza sobre todo viene desde una potencia, ¿no? Entonces en ese sentido vemos cómo lo que pasa ahora, el problema ni siquiera es tanto Maduro ni Venezuela, sino que cuando se relativiza o se acepta la intervención de un tercero para cambiar un gobierno, ahí es cuando la soberanía pasa a segundo plano, pasa a ser como un adorno, ¿no? Y es donde se vuelve absolutamente complejo. ¿Qué nos ha dicho la historia reciente, incluso en nuestro país? Que sacar a un líder autoritario es relativamente rápido. Lo que viene después es lo complejo, cuando se quiere reconstruir la institucionalidad, la justicia y la estabilidad. Porque cuando se defiende una intervención militar a nombre de una única solución, lo que vemos que no viene acompañada nunca de más democracia, siempre con más inestabilidad y también más violencia y nuevas víctimas. Entonces, cuando acá el presidente lo que busca es una defensa acérrima de lo que es el derecho internacional, justamente lo hace para defender nuestra soberanía y la de todos los países que adscriben al mismo derecho internacional. ¿Afecta la postulación de Bachelet? Yo creo que no debería haber, esto no debería ser una política del revanchismo. Yo creo que ahí es achicar la cancha y llevar la discusión que estamos hablando de derecho internacional, porque acá Trump no está hablando de derechos humanos ni de establecer la democracia. Acá lo vimos en la nota anterior, estamos hablando de petróleo. Entonces yo creo que hacer este como enroque, ¿no?, de los dos temas es absolutamente harina de otro costal y no tendría por qué tener eso, a menos que el sector de la derecha quiera jugar un revanchismo, ¿cierto?, con lo que vaya a ser la postulación de la expresidenta Bachelet. Donde sí podría impactar es en el tema migratorio, ¿no?, donde José Antonio Kast también está jugando sus cartas, hablando con presidentes, hoy día con el presidente peruano, apostando a una cierta normalización en Venezuela. Él dice, por lo menos espero que los aviones puedan aterrizar en Venezuela, cosa que hoy día no puede ocurrir. Sí, pero antes de responder eso, yo quiero tocar el punto que estaba hablando Natalie. La verdad es que a mí me llama la atención lo simplista que se ha tratado esta discusión en el tema de Venezuela-Trump. Precisamente porque solo nos estamos enfocando en las acciones de Trump y por supuesto que no justifica dentro del marco del derecho internacional y los principios a los que adscribe Chile una intervención, pero creo que sí dejan en evidencia algo tremendamente interesante y que tiene que ver con que el derecho internacional, como lo estamos conociendo, como lo entendemos en este momento, entendiendo que se desarrolla
ya en un contexto post-Segunda Guerra Mundial y un sinfín de cosas, no está respondiendo a los regímenes dictatoriales o a un sinfín de cosas que estamos viendo en el 2025, ahora 2026 y probablemente en los próximos 5 o 10 años, ¿cierto? Y eso exige una revisión más profunda de todo de todos estos marcos legales internacionales. Y creo que es tan simple como mirar y preguntarse dónde estaba el derecho internacional frente a los campos de concentración en China, que hasta hoy existen, frente a Rusia cuando invade Ucrania, frente a Israel bombardeando Gaza, y así un sinfín de cosas. Entonces, claro, me parece que es evidente que existe una incapacidad de los marcos legales internacionales de poder responder a, por ejemplo, la dictadura venezolana que tenemos que ser claros, por más de 20 años se agotaron absolutamente todas las instancias democráticas para hacerle frente al régimen. Sí, quiero avanzar con lo que está pasando también, hablando del cambio de mando, hablando de transición, con la conformación del gabinete. Ya se han conocido algunos nombres el día de ayer. José Antonio Kast prácticamente presentaba a Jorge Quiroz como su ministro de Hacienda a los grandes empresarios y ya han trascendido algunos nombres, dicen que sí, dicen que no, que se confirman, pero ya hay por lo menos unos 3 o 4 nombres que parecen estar a firme. ¿Cómo se perfila ese gabinete? ¿Cómo lo estás viendo ahí, Natalia? Bueno, la verdad ha habido bastante demora, han habido algunas filtraciones, problemas de comunicación, ¿cierto?, entre la presidenta del partido y entre José Kast, que replica un poco la fórmula de descoordinación comunicacional que ha tenido desde que era candidato hasta que resulta electo, ¿no? Ya que nombraste a Quiroz, Quiroz lo hemos tocado el tema en varios paneles anteriores que lo presentan como el zar de la economía, según ciertos economistas que se supone que están trabajando ahí en el equipo, en lo que llaman la moneda chica. Y a mí me llama la atención que lo pongan justamente como el hombre de Hacienda cuando las críticas que hay y la evidencia que hay es que él está detrás, ¿no?, de este esquema de colusión de las farmacias y de los pollos, por ejemplo, y que se sigue pasando por alto. Entonces ahí yo me pregunto, o queda el interrogante para quienes van a hacer el sector de la oposición del cuál va a ser el encuadre económico y de control estatal que se están planteando, porque Jorge Quiroz es un hombre que cuando tú lo escuchas, incluso cuando lo googleas, lo primero que te sale es lo de la colusión. Entonces me resulta llamativo que alguien así esté como en el tapete. También el tema de Poduje. Poduje también carga una mochila de lo que fue el proyecto Margamar, en donde estuvo inicialmente desde la parte técnica de la empresa y luego desde la parte pública a través de su trabajo que tenía en la Municipalidad de Viña del Mar cuando aún gobernaba Reginato. Entonces ahí son nombres que no dejan de ser polémicos en ese sentido, sobre todo cuando el José Kast se ha planteado como alguien que quiere, ¿cierto?, tener como el líder del cambio, ¿no? Al menos esa era parte como de su campaña presidencial. Entonces me llama mucho la atención que vaya por estos nombres que además están, ¿cierto?, enlodados ya. Sí, lo de Poduje lo pondría yo en punto suspensivo. No sé si está tan confirmado como lo de Quiroz, que sí parece estar bastante ya con un pie dentro del gabinete. Claro, pueden ser nombres polémicos, pero yo creo que sin lugar a duda con el manejo que tienen dentro de su área, estamos hablando de Arraude, Claudio Alvarado y así un sinfín de nombres que salieron, pueden generar cambios a nivel estructural. La verdad es que a mí estos nombres no me llaman la atención, es un poco esperado, ya estaban sobre la mesa. Lo que sí me llama la atención es el principal desafío que va a tener el Partido Republicano y el gobierno de José Antonio Kast respecto al proyecto político que van a desarrollar los próximos 4 años desde marzo del año que viene, o sea, de este año. Principalmente porque hay muchos ministros que todavía no se nombran y van a tener el desafío de articular 2 partes, ¿cierto? Las urgencias que vimos en la campaña, que se mencionaron, seguridad, crecimiento, migración, pero al mismo tiempo van a tener que generar un proyecto político que logre resonar y conectar con la gente. Yo creo que en ese sentido van a haber ministerios claves como el Ministerio de Desarrollo Social, ¿cierto? Educación, salud, que sin duda son los nombres más expectantes. Los nombres que se filtraron son nombres que ya eran ampliamente desconocidos por la prensa. Sí, totalmente. Y en ese sentido también la futura oposición comienza a armarse una declaración, reuniones ya tratando de ver qué tipo de oposición va a ser a partir del 11 de marzo. Sí, por supuesto, eso tiene que estar. Hemos visto que el sector logró ordenarse a partir de la primaria del año 2025. Entonces, si bien la prensa ha hecho mucho eco, ¿no?, de estas 2 oposiciones, más allá del titular que pueda ser pegador,
hay que ver lo que vaya a salir de los cónclaves de los partidos. Enero y febrero son meses de reordenamiento con cambio de gobierno o sin cambio de gobierno, donde los partidos también se fijan objetivos y estrategias para el año. Entonces, en ese sentido, obviamente es un sector que está expectante y obviamente está generando su táctica y la estrategia para lo que van a ser estos 4 años, sin duda. Vamos a quedar muy atentos a eso y a esa configuración. Natalia América, muchísimas gracias por acompañarnos como todos los días. Miércoles. Que estés muy bien, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.